Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien contenta. Sí, te veo que estás súper contenta. ¿Tú también? Sí, también. La verdad, hoy estamos de manteles largos. Tenemos una invitadaza el día de hoy. Y bueno, para los que nos están viendo en YouTube, ya están vicenteando que tenemos una cara fresca aquí, nueva. De lujo la invitada que tenemos el día de hoy. Y bueno, antes de presentarla, nada más les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, que tenemos nuestro Patreon, donde tenemos todo nuestro material adicional, que nos ranqueen, que nos pongan ahí las estrellitas en las diferentes plataformas por donde aparecen los podcasts. Y, amiga, ¿vas a hacer alguna mención especial o ya le entramos directo? No, le entramos directo y tupido. Excelente, pues no se hable más del cochino asunto y vamos a empezar. Bien, bueno, dentro de un cuaderno de la Secretaría de Educación Pública de los años 70, se comenzó a escribir un recetario en la Ciudad de México, en el año de 1975, por una mujer que en aquel entonces tenía 25 años, sigue estando muy joven, a fin de recopilar recetas para poder preparar alimentos del diario, momentos especiales y reuniones. Y bueno, esa dueña de ese recetario la tenemos justamente el día de hoy y vamos justamente a estar platicando con ella y compartiendo con ustedes todos los hallazgos que hicimos a partir del estudio, ¿no? Ella nos prestó su recetario amablemente, la estuvimos entrevistando y logramos justamente sacar varios hallazgos de este estudio que les vamos a compartir porque es bien interesante, ¿no? Al final de cuentas es el estudio de la alimentación, de la cultura de la alimentación, pero el tema de hoy implica el siglo XX. Entonces les presento a la señora Lilia Núñez Alcántara. ¡Bravo! Gracias. Que justamente es la dueña y creadora de esa idea de plasmar en un cuaderno de aquel entonces de la SEP sus primeros pininos de recetas, ¿verdad? Entonces, ella es mi mamá, se las presento a todos ustedes y por supuesto mucho de lo que yo sé es gracias a ella y gracias a mi abuela, a mi bisabuela y a mi tatarabuela, que finalmente pues desde entonces trae muchas recetas que vienen justamente aquí plasmadas, que ya hablaremos en unos momentos más. Así es. ¿Cómo estás, señora Lilia? Bien, muy bien, gracias. No se ponga nerviosa. Muy contenta de estar. Y es más, ¿por qué no le diste a tu mamá un mezcalito, amiga, para que se soltara? Para que se me la jale. No, voy a agarrar otra vez. No, así está bien, cafecito. Sí, está bien. Con eso se acelera, pero poquito. Al rato todo así. Oiga, doña Lilia, yo tengo una pregunta que es importantísima y con la que yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿Por qué el cuaderno de la SEP? Y no, es el primero que tenía ahí a la mano. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Es un cuaderno que tenía ahí y pues estaba limpio y yo tenía la idea de empezar a hacer pues recetario para... Estaba casada, recién casada y decía que voy a hacer, ¿no? Ajá. No es lo mismo que estés ayudando en la casa, ajá, con la mamá o con la abuela o así, a que tú ya digas, ay, pues tengo que anotar cómo va esto, cómo va la sopa o cosas que las aprendiste, pero no sabes todavía bien cómo se hacían, ¿no? Así. Es que sí me saltaba, por ejemplo, porque cuando estábamos grabando, porque sacamos un pedacito para el tema de... Ya lo habíamos comentado, ¿no? Vamos a meterlo como intro, como resumen. Ah, ok. El resumen ejecutivo. Muy bien, el resumen ejecutivo. Para que se animen a ver ya después en la versión larga, ¿no? Así es. Para el diplomado que estaba haciendo mi amiga, yo le ayudé a grabarlo y entonces ella hacía el comentario del cuaderno de la SEP, ¿no? Y de repente uno pudiera pensar,
cuaderno de la SEP, como que pudiera uno anclarlo a muchas ideas, ¿no? Sin embargo, yo sí pensaba, pues es que a lo mejor pudiera haber sido un escribe, cualquier otra cosa, ¿no? Pues era lo primero que tenías a la mano, o sea, no importa de qué haya sido. Sí. Sin embargo, ¿cómo es que sobrevivió después de tantos años en tus manos y limpio? Porque de eso había pasado mucho tiempo para poderse usar. En la primaria, sí. ¿No? Entonces, de la primaria llegar hasta que ya estaba prácticamente recién casada, pues es mucho tiempo. No, y eso habla de que eran buenos los cuadernos de la SEP. Eran de calidad los cuadernos de la SEP. Imagínate. Porque las traían por ahí, ¿no? Sí, de acuerdo. Les vamos a poner una foto para que lo conozcan. Sí, o sea, era para que se estuviera... Las personas que estuvieron más o menos en esa misma... A lo mejor por ahí se van a acordar. Les va a justamente así de el recuerdo, ¿no? Yo creo que este episodio va a ser de mucha nostalgia, sobre todo para nuestros papás, para algunos escuchas que son de nuestra edad, que fueron niños, se van a acordar de muchas cosas también. Claro que sí, así es, de lo que sucedió justamente en sus casas, ¿no? Así es. Entonces ya diste 2 datos interesantes. El primero es el cuaderno y el segundo es ¿por qué surge esta idea de plasmarlo a partir de 1975, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hablar es un periodo de 1975 hasta pasadito el 2000, ¿no? Ok. Ahora, revisando su recetario, nos dimos cuenta que el recetario no es algo que se hizo y ahí quedó, sino consta como de varias partes, ¿no? Porque no nada más se quedó en ese primer cuaderno. ¿Qué pasó después? Pues después ya tomaba apuntes de alguna receta que saliera en la televisión o que me daba alguna amiga o así, y entonces pues tomamos las hojitas o agarraba otro cuaderno ya diferente, ¿no? Del que hubiera, y así lo fui haciendo. Entonces resulta que el compendio de estas recetas sí inicia en un cuaderno, pero termina con una carpeta que tiene después como que engargolar o engarzar de 3 cuadernos distintos. El último cuaderno incluso tiene hojas en blanco en donde ella puede seguir escribiendo y recuperando recetas. Y lo más interesante, que es lo que hemos platicado con los 2 recetarios que hemos hablado anteriores, ¿no? Que hablamos del cocinero mexicano, y si no ha visto ese episodio, póngale pausa, corra, vaya y véalo y después regresa. También del recetario de Sor Juana, en este caso no de Sor Juana, sino del convento de San Jerónimo, en donde hablamos que los recetarios, como decía también Viri aquí, a ver si lo recordaba, son fotografías, ¿no? Son como una radiografía para entender lo que sucedía en esos momentos, tanto exterior, en la parte exterior o ajena a ese recetario, pero también en la parte interior, lo que sucedía dentro de esa familia en donde estaba justamente ocupándose ese recetario. Nos da muchas nociones que ahorita justamente les vamos a compartir algunas y que por supuesto no son las únicas, da para mucho más el seguir el estudio, ¿no? Entonces, en un primer momento, la señora Lilia nos comentaba que en esta ilusión de hacer su recetario comienza a escribir muchas recetas y muchas incluso las rescata de su bisabuela, porque su mamá trabajaba. Así es. Mi abuela. Entonces, la que realmente cocinaba era tu bisabuela, ¿no? ¿Y para cuántos cocinaba tu bisabuela? Ups, le presto los míos. 4. Era como 15 personas. Válgame el cielo. 15 personas. Y por ejemplo, lo que ella hacía, ¿se podía recalentar a los siguientes días? ¿O era algo que se producía todavía diario? no había los refrigeradores. La comida era hoy para hoy y lo que sobrara era cena. Ok, era el típico de si no te comiste las lentejas, te las cenas, Sí. y si no te las desayunas, Exacto. ya como estén, porque no había refri, pero Sí, te las sí comes. llegaba, ¿no? Exactamente. Claro. Llegaba. Sí. Oye, pero y entonces, por ejemplo, hablando de este tipo de equipos, ¿en dónde cocinaba? ¿Cocinaba en una estufa? En una estufa, ya tenía ella su estufa de gas, que le habían también regalado, pues, de Día de Madres, lo que se acostumbraba. Pues todavía eran electrodomésticos, sí, para seguirle dando en la cocina. Pero ella guisaba en cazuelas de barro y en ollas de barro. Y por ejemplo, ella sí tenía la batería. La Fade Cook. Perdón, Obsidiana Cook, ya hice el comercial. Ella sí tenía Obsidiana Cook. Es una buena idea, yo creo que vamos a por ahí hacer algún
con alguna empresa que haga baterías de cocina y vamos a hacer la Obsidiana Cook, claro que sí, marca Tertulias Gastronómicas el podcast. Vas a ver. Ni las gomitas. Nada. Oye, pero mira, por ejemplo, eso que está diciendo ahorita de la estufa de gas, usted era de la Ciudad de México, o sea, vivía en la CDMX. Sí. Acá en provincia, mi abuela tenía la cocina, no hombre, era de petróleo. La estufa de petróleo. Bueno, fíjate que mi abuelita, o sea, mi bisabuela, mi abuelita, ella vivía en una vecindad y la mayoría de los que vivían ahí tenían estufa de petróleo. Sí, de 2 quemadores con un tanquecito de petróleo. Sí. Comida con petróleo, claro. Pero... Exacto. Y a ella le habían regalado su estufa de Día de Madres, entonces imagínate. Era una innovación. Pues era la novedad de ella. Claro. Ahí en esa vecindad de que ella ya tenía la estufa. Y cuando se mudan a la casa nueva, ¿se la llevan, la estufa? No. Se quedó ahí. Y le compran otra, la instalación. Ajá. Ok, pero le compran otra de gas llegando allá. Oye, pero algo también que comentabas es que existen recetas en donde ella todavía ocupaba el metate y el molcajete, porque a mí todavía me tocó verlos. Los moles, para empanizar el pan, lo dejaba enfriar, hacerse duro para hacer el molino, para molerlo en el metate. Y pues es que era la licuadora, todo lo hacías en el metate porque no había licuadora. Y había licuadora. Era muy cara. Ya le habían dado también una licuadora, pero la tenía en el ropero. Ese es típico de las abuelitas. No le gustaba. No, es que yo también platicando con tías, abuelas y demás, ni que tuviera yo 20 abuelas, ¿verdad? Pero como que se resistían mucho al cambio. Sí. Porque aparte, así no de esos aparatos del demonio, yo no sé cómo funcionan, a ver, ven a picar aquí, porque así es mi papá, luego mi mamá, es que no me entiendo, a ver, ven a decir cómo. Es que en Chile no queda bien. No se muele igual. No se muele igual que en el metal. O no sabe igual. Sí, claro. Y no querían cambiar, y ellas seguían, en su mismo proceso, igual con el mismo metate. Ahora es al revés. Y mi bisabuela, la licuadora. Mi bisabuela, ella vivía en Villa del Carbón, y entonces ella tenía fogón. Ella era con ladrillos y usaba las pencas de maguey secas o ramas secas, ¿no? Y su comal de barro grande, y ahí era donde ella guisaba. Sí, pues también mi otra abuela, la mamá de mi papá, cuando ella era más joven, ellos también tenían fogón en su casa. No es cierto, estoy hablando de la mamá de mi mamá, perdón, ellos tenían fogón en su casa. Y entonces, la historia también. Y entonces ahí vas aprendiendo muchas cosas, porque ¿qué hacían las abuelitas? A veces nos tocaba ir cuando eran vacaciones, nos llevaban a Villa del Carbón, y entonces mi abuelita, la de allá, la bisabuela, te decía, vente, y a ver, híncate, y así, ¿no? Era hincada en el suelo. Sí, era en el piso. Porque ahí estaba el metate y ahí estaba el fogón, ¿no? Entonces aprendes y también que eran las salsas, pues en el molcajete. Y por ejemplo, así un fogón es súper complicado, y yo creo que ahí, no sé si han hecho algún estudio, amiga, también, pero el control del fuego era bien importante, porque ahí no había perilla que bájale y así. No. Todo era sácale la brasa, métele o ponle más soplale, exacto. Y eso es un conocimiento que pues era en base a la experiencia, porque no era así como de que pues ponle tantos, nada, todo era de vista y de... Recuerden también nuestros amigos en casa que existían muchas técnicas que hoy están desgraciadamente en desuso, ¿no? Como incluso el utilizar la brasa. Claro. Habíamos hablado de esta doble cocción de alimentos en donde se ponía la brasa encima y abajo. Pero también el rescoldo, ¿no? El enterrar entre cenizas. Sí, también las papas, ¿no? Los camotes, el mismo elote, ¿no? Así es. Entonces, hay ciertas que están empezando como a desaparecer y otras que también se están recuperando también, ¿no? Por esta corriente actual de recuperar la cocina mexicana. Pero me imagino que era bien interesante justamente cocinar en estos lugares. Bien pesado. Pesadísimo. Pero también requería muchas habilidades porque tenías que estar moliendo, pero viendo también y midiendo la temperatura sin meter el dedo, ¿no? Sí. Solo
como sintiendo, observando y saber en qué momento o meter más brasa o traer otro leño o soplarle, ¿no? Y cuidar 20 escuincles. Exactamente. También. Entonces, bien interesante. Pero bueno, regresemos, ¿no? Entonces, este recetario, pues obviamente tiene una parte de recetas que fuiste recuperando de tu abuela, Ajá, ¿no? sí. Entre esas recetas, nómbranos algunas, por ejemplo, que recuerdes que estén ahí. Pues está el salpicón, que es muy especial porque bueno, el que nosotros hacemos es diferente al que hace la mayoría. Sí. Pues está pues El mole, el ¿no? mole, Habíamos visto que los chiles rellenos. los chiles rellenos, de capeados y la todo eso, bisabuela, sí. de la tatarabuela. Ajá. Y incluso cómo matar el pollo, desplumarlo, porque eso de niña. No lo compraban en el súper, lo tenías que hacer. Lo tenías ahí, mi abuelita compraba los pollos vivos o las Pero eso, por ejemplo, no lo anotaste en tu recetario, eso lo aprendiste, sin lo embargo. aprendí en vida, o sea, en vivo A mí me y a gustaría todo calor. preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es que tú decidías qué cosas sí iban a ir dentro del recetario y otras no? Platicabas en aquellas entrevistas, por ejemplo, que el chicharrón en salsa verde, que es algo que es un poquito más cotidiano y más fácil Ya de no hacer, lo notaba porque estaba. ya me la sabía. Ok. Ya sabía cómo hacer las sopas o el arroz. Hay cosas que no anotas porque ya las aprendiste desde antes, ¿no? O sea, con estar viendo y estar ayudando, pues vas aprendiendo mucho. Igual, hacer los chiles no los tengo anotados porque también ya sabía cómo tenías que asarlos, pelarlos, todo, sudarlos, todo. Y la sal y la pimienta, o sea, el tipo de especias era también igual así a ojo de buen cubero. Era ojo de buen cubero y ya. Está probando. Tú veías cómo agarraban la sal. Ajá. Y yo aprendí eso. O sea, yo cuando sazono así, agarro Agarras. mi sal Ajá. y tanto, o sea, Ajá. 2, así. Y ya, yo no pruebo la comida. Ok. Pero así, ya ese es mi. Y le queda bien rica, quiero que sepan. Sí, yo no pruebo. Y esa es una de las aportaciones que hay que decir como tema también de costumbre culinaria en la cocina mexicana, la que realmente se replica en casa, la vida también rural, ¿no? Normalmente no digo que todos lados, pero normalmente lo que hacen justamente las señoras o señores que cocinan es tocar los alimentos. No ocupamos ni pinzas ni cucharitas, algunos sí, pero son los menos. Casi todo se tiene que palpar porque a partir de ahí justamente nosotros vemos qué cantidad o si está bien, ¿no? O mal un ingrediente como parte de estas características sensoriales que hay que observar y que tampoco te las enseñaron, ibas aprendiendo con el tiempo. Entonces, en este recetario es bien interesante ir viendo cómo va evolucionando también tu vida, ¿no? Y cómo en un inicio como que intentas pulirte con ciertas recetas también que recuperas de la bisabuela, pero te pasa algo muy interesante que comentabas, ¿no? Tienes que recurrir a ella porque tú bien pudiste agarrar y plasmarlo y ya, pero tuviste que recurrir a ella porque obviamente la cantidad de ingredientes que ella utilizaba eran para 15 personas diario y tú cocinabas en para dos, ¿no? Entonces tenía que acercarse justamente a su bisabuela y eso fue una de las primeras intervenciones o esta cuestión de adaptar un recetario a su vida personal a pesar de ser una receta compartida por generaciones. Una cuestión especial. Luego, también el empezar tú a adoptar ciertas utensilios que tú sí ya empezaste a implementar en tu propia cocina que a lo mejor ella no ocupaba. Sí, como la licuadora, la batidora, o sea, cosas así. En un primer momento yo, por ejemplo, te pregunto, cuando iniciaste ese recetario, ¿tenías metate, tenías molcajete? Tenía molcajete, metate no. ¿Y ocupabas el molcajete? Sí lo ocupaba al principio, pero después cuando ya empiezas, que ya tienes tu primer hijo, ya dices, no, aquí no voy a acabar, entonces ya empiezas a usar la licuadora. Cosas más prácticas, exacto, lo que te ahorraran tiempo. Así es. Mi abuelita guisaba con manteca y yo ya no guisé con manteca. ¿Por qué? Porque a mi marido no le gustaba. O sea, ay, don Roberto. Y también por eso fue el recetario para cosas que a Roberto no le gustaban a dejarse de cocinar y otras empezaron a implementarse a partir de entender que los gustos, las preferencias, incluso por cuestiones de salud, cosas que tenían que irse modificando, ¿no? Pues es un ejercicio antropológico bien interesante porque
te habla también de la vida en México en aquel entonces, en aquellos años, como, para empezar, la mujer era la que mandaba en la cocina, ¿no? O sea, uno era, bueno, ustedes eran dueñas y señoras de la cocina y los hombres no se metían para nada ahí. Ni para lavar los trastes. No, para nada, me queda clarísimo. Yo lo vi también con mis papás y con mis abuelos. Pero, por ejemplo, también si yo vengo de una familia donde se come de cierta manera, como lo mencionaba ahorita con la manteca, y me caso, la que se adecuaba a esto nuevo era la esposa, no el marido. No. O sea, si pues órate, y vamos a comer manteca porque yo así guiso, ¿no? No era, tengo que guisar diferente porque a mi esposo no le gusta. Sí, porque en su casa no comían así. Sí, pero también aquí influyó otra cuestión, porque por lo que entiendo, tú tuviste que reeducarlo a un paladar diferente, porque en su casa casi no cocinaban. Después, o todo era lo mismo, ajá. ¿sí? Sí, Entonces, era diferente, pero no solamente eso. Mi mamá venía de ciertas costumbres culinarias mucho más complejas, más condimentadas, pero aparte, él padecía él padece, ¿no? En un tema, no, de los riñones. Ah, ok. En ese entonces, desde que lo conoce, ¿no? Entonces, sí debía llevar una dieta especial que no favoreciera la formación de piedras. Y los doctores, hablemos en esta cuestión también de las políticas públicas, de lo que se tenía hasta ese momento estudiado, ¿no? En ese momento, lo que se decía es que el cerdo no debía de comerse para este tipo de cosas, ni las aguas minerales, ni mucha sal, ni muchos ingredientes con los que ella estaba acostumbrada justamente a cocinar o que veía a su abuela cocinar, entre ellos la manteca, ¿no? Que era tan cotidiano. Entonces, ella tiene que adaptar y eso se nota justamente en el recetario, cómo ha habido ya un cambio, una evolución, un brinco hacia una cocina más moderna y más adaptada a lo que era justamente su vida cotidiana, ¿no? Entonces, algo también que llama mi atención es que no solamente existen recetas que recuperaste de tu familia, ¿no? Existen recetas donde empezamos a notar que la batidora ya está adentro, que la licuadora está adentro, que hay un horno, que existe un utensilio especial, ¿no? Y entonces nuestras preguntas fueron haciéndose, bueno, ¿y ahí qué pasó? Incluso en esta primera parte del recetario es más tendiente las recetas saladas que las dulces. Se nota luego cuando hay un cambio y enseguida en la siguiente parte del recetario pasan más o menos, ella me empieza a decir como 3 años, que es justamente cuando yo nazco. Sí, tú tuviste la culpa. Las cosas cambian. Ella se sale de trabajar y aunque ella no me cuente esa parte de su vida, en el recetario pasa algo, porque obviamente las recetas cambian, se hacen más sencillas, se hacen mucho más rápidas y fáciles de hacer, y aparte tiende a haber ya más dulces que saladas, que es algo bien interesante, ¿no? Y entonces ahí yo, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿no? ¿De dónde salen justamente estas ideas de hacer los postres o las galletas o los pasteles? Para no comprarles los dulces de la calle, o sea, para darles la galletita o la dona. Y tú pudieras medir la cantidad de azúcar o poner la fruta fresca o buscar y seleccionar ciertas recetas que tuvieran un componente que a lo mejor pudiera no ser tan industrializado, ¿no? Claro. Ahora, tú también me compartías en aquella ocasión que llega un momento en el recetario, porque empieza a ser como muy ordenado, ¿no? Todo está hecho a mano en estos cuadernos, pero hay momentos en donde le empieza a meter como hojitas. Así como que no tiene nada que ver con el recetario y hay una hojita ahí metida, incluso manchada de grasa y todo, ¿no? Así, y a veces chiquitas, grandotas, así, o de estas de reuso que agarró una así de, ¡ay, una hoja! Y esa, dígale, ya no exhibiste eso, no me Y bueno, pero sí es importante hablar de ello, ¿no? Yo le preguntaba, ¿qué pasó con esas recetas? ¿Por qué no están como... Veníamos del orden, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? Ojo aquí. Ya estabas tú. Y entonces, pues hay que atender muchas cosas, ¿no? No solamente es el guisar, es tener tu casa, la ropa, todo, ¿no? Y a veces si oía en el radio o veía en la televisión, empezaban los programas a dar alguna receta o algo así, y yo decía, pues voy a tomarlo así, donde haya, en la servilleta. Sí. ¿Ves? Dile a don Eliezer que no solamente los testamentos son las servilletas, también las recetas. ¿No? Y bueno, esa es cuenta de otra historia que un día contaremos. Pero, por ejemplo,
es interesante también porque te empiezas a dar cuenta cómo a partir de este momento empiezan a meterse varias hojitas, ¿no? Y qué tipo de ingredientes, técnicas se está viendo dentro de esos recetarios. Y ella nos menciona algo bien interesante. Una de las fuentes de conocimiento, de transmisión de saberes culinarios, va a ser el radio, y otra la tele, que va a ser algo muy como de moda en ese momento, ¿De ¿no? qué años estamos hablando? Estamos hablando entre 1975 y 2000. Sí, No, pero específicamente, 77. no, pues justo cuando la Entre tele era el boom en 77, México, ajá, sí, exactamente. Televisa. Así es. Sí, Bueno, Sí, era bueno, antes la única cadena, ¿no? empezaba, bueno, no era Televisa, era No, se llamaba Televisión, no. se llamaba ay, Bueno, ahorita nos ahorita nos acordamos. El punto es que Sí. tú veías, bueno, en la radio, por ejemplo, había algún personaje que estuviera compartiendo esas recetas. No, en el radio pocas veces las podías pescar. Más bien cuando yo ya dejé de trabajar, fue porque yo ya me faltaba poco para tenerte, pues. Y entonces empecé a ver televisión. Yo no veía televisión y empezaban a lo que yo te decía y eran de Televisa, ¿no? Ya era Televisa, antes era Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano, ¿no? sí, es cierto. Entonces, cuéntanos los programas que tú cachabas, porque justamente de ahí, aparte de entretenerte, sacabas justamente una cuestión de pues saberes veía culinarios. el diario del hogar. El diario de, no, sí era el diario de la, sí, el diario del hogar, y ese pasaba en la tarde, como a las 2 de la tarde, y salía con Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno, y entonces ahí salía Chepina Peralta. Chepina. Y entonces ellos, me llamaban la atención porque ellos decían, la cochina de Chepina. El club del hogar. El club del hogar. El club del hogar. La cochina de Chepina. Así le decía Madalena cuando la presentaban. Ajá. Y ya llegó la cochina de Chepina y se reían todos, ¿no? Sí, y claro, reían, como sí. A mí me gustaba, porque eran muy blancos, no eran groseros. No, era un humor muy relax. Sí. Aparte Chepina también era y se dejaba, y ella también bien aventaba sus chascarrillos, ella también. Tenía la sangre muy ligera la señora, la verdad, te caía bien. Y era muy transparente también. Sí. Y bueno, aquí yo voy a sumar, ¿no? Porque muchas de estas cosas que ella me va compartiendo, yo aparte voy haciendo como investigación un poquito más profunda para entender justamente los temas del rating, de los horarios, de quiénes eran esos personajes, ¿no? Y en el Club del Hogar, sí, efectivamente salía Chepina Peralta, que va a ser un ícono en ese momento, que va a ser la persona que va a mostrar hacia la nación y al mundo las tendencias que se estaban ocupando en estos quehaceres culinarios de México. Ella fue nuestra Julia Child. Ándale. Hagan de cuenta. Y fíjate, ella va a lograr muy señora con perlas, así, fama, nada más que mexicana. Va a lograr mucho más fama que Josefina Velázquez de León, que fue su antecesora y que ya todavía estuvo más pesada en temas culinarios. Si no me equivoco. Así es. Pero le pegó más Chepina, o sea, la conocía más gente. Por tema de rating y por los medios, pero realmente la que también le puso, digamos que le abrió la puerta. La brecha, fue Josefina Velázquez, porque ella tiene más publicaciones. Un recetario. Tiene muchos, ¿no? Sí, pero te digo como que le dieron más marketing a la otra. Lo que pasa es que aquí una de las cosas que van a empezarse a suceder en este momento de la mitad de siglo hacia el final de siglo e incluso un pedazo un poquito antes es que muchas marcas de electrodomésticos y muchos ingredientes que son industrializados ya van a buscar patrocinarlas para justamente que ellas demuestren cómo sí se puede cocinar con eso y sí son prácticos, ¿no? Entonces, de una manera de llegar mucho más fácil al público selecto, al especial, al mercado meta, que justamente les iba a comprar ese tipo de utensilios y esos ingredientes porque estaban viendo la facilidad con la que se cocinaba y la versatilidad que se podía justamente... Es que ahí empezaron también estos programas de revista, ¿no? O sea, donde
pues era el chisme, son programas que eran de varias horas en el día, Sí, ¿no? sí. Como para el ama de casa Como para especiales. la gimnasia. Ajá, De hecho, así por como... ejemplo, ella nos va a compartir uno. Ujú, Sí, el de en las mañanas con Evelyn Lapuente, ujú, La mujer ahora. La mujer ahora, ujú. y ella Y daba eran las puros clases temas de para... gimnasia, y luego Exacto. salía la que daba, la doctora que hablaba de algo, Ajá. así, Todo La era de tema- manualidades. y todo era enfocado a la señora, a la ama de casa. Y entonces ahí, como estaba de moda este tema de, porque justo por ahí fue lo del tratado también de libre comercio, ¿no? Que empiezan a llegar productos, sobre todo licuadoras y estas cosas más Con marcas, enfocadas con marcas más conocidas de Estados Unidos y empiezan a entrar a México, y una manera de promocionarlos era en estos programas de revista. Desde antes. Sí, pero ahí... Vamos a mostrar dentro de las fotos. Ujú, Ella conserva varios recetarios que Ujú. son, por ejemplo, de la marca Zombie, sí, ¿no? sí, sí, Unas sí. licuadoras así de del año del caldo, igual que Osterizer, ¿no? Que ya, pero y esa sigue siendo marca líder en Claro. productores de licuadora, Ujú. ¿no? Sobre todo. No digo que sea el único. No, pero es de las más Lo que hacían conocidas, sí. justamente estas marcas para poder promocionar su propio producto y venderlo mucho más fácil era hacer justamente recetarios Ujú. y regalarlos junto con el producto. Y qué mejor que si una Josefina Velázquez de León Ujú. o una Chepina Peralta se ponía en un medio a nivel nacional abierto en cadena, ¿no? Ujú. Y te decía cómo usarlos de manera gratuita Claro. y qué hacer con ellos, pues era magnífico, No había una teflón. magnífica idea. Antes de eso, o todavía no recuerdo, había gente también que te los vendía de puerta en puerta, ¿no? Ujú. A eso iba, las baterías de aluminio. Sí, te las vendían de No puerta había en puerta. todavía de acero inoxidable ni No. nada, ¿no? No había estudios del daño Sí, que también y te hacen, peltre ¿no? también, ¿no? Ajá, Ujú. peltre, sí. Sí. Eso era antes, Sí, sí, claro. Oye, y también dentro de estos recetarios encontramos que había unos recortes de unas revistas de teleguía. También sacaban alguna receta y pues decías, ay, voy a probarla. ¿Qué era teleguía? ¿No? ¿Todavía existe? Supongo no? que pero en versión digital, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué era teleguía? Era, ¿cómo decirlo? Los horarios de los programas y qué canales podían. Pero era de televisión de paga, no de teleabierta. No, De televisión televisión abierta, no había televisión de paga. ¿Todavía no? No. Ok. Y hagan de cuenta que eran publicaciones masivas que se vendían cada 15 días en los puestos de revista. Y era, o de periódico, que era una manera mucho más fácil, porque antes tú no sabías qué había en la tele, tenías que estar adivinando. A lo mejor ya había el programa que ya te habías A salvedad que estuvieras todo el día ahí sentada. A las 9 va a empezar de La Mujer Ahora. Ajá. Y lo veías. Y lo ¿no? veías, ¿no? Pero a lo mejor si lavando había todo. algo especial y que a ti te llamaba la atención y querías verlo, pues te lo perdías porque no sabías qué ibas a No ver. había streaming. Alguna vez a alguien se le ocurre el formar justamente, el dar una programación que se entregara y se publicara cada 15 días para que tú pudieras planear tus tiempos a partir de esa guía, por eso se llama teleguía, ¿no? Ujú. Claro. Que es algo bien interesante. Entonces, esta revista comienza a difundirse en 1952. Y es una revista que poco a poco va a ir creciendo. De ser solo la programación, van a empezar a ver escritores, artistas, entrevistas, ¿no? Le van a crear un contenido mucho más amplio también, para que justamente fuera también algo de entretenimiento y tuvieras la revista adicional. Y algo, entre esas algo cosas, más de, si te raspaste, ponte pomada de no sé qué, por decir, ¿no? Era como el Rider Digest, ¿no? Americano. Ese ya estaba también. Sí, y te leyera como la versión mexicana del Rider Digest, o sea, te daban algunos tips, chistes, recetas de cocina, una entrevista a fulano de tal, etcétera, ¿no? Ese tipo Nada de para cosas. que se imaginen, escritores como Renato Leduc, Luis Espota y Carlos Monsiváis escribieron en esta Don Carlos Monsiváis. y diversos expertos en comunicación como Jacobo Zabludowski y Joaquín López Dóriga. Ese es así también, Don Jacobo Zabludowski. Ese, por ejemplo, muchos se van a, bueno, si no lo ubican, pero muchos, él fue años el principal de ECO, ¿no? De las noticias. Eso ya fue posterior. Sí, pero ya estaba, ¿no? Ya ahí, en ECO ya se veía grande. Imagínate de cuántos años estamos hablando, el señor, o sea, una eminencia en temas de comunicación. Él daba los noticieros a las 10 de la noche. Uh-huh.
Entonces, pues encontrar publicaciones de ellos dentro de estas revistas también era una manera de anclar, ¿no? De que la compraras. Sí, porque eran personajes importantes que salían en la tele. Chisme, ¿no? Ibas a encontrar cosas diferentes. Y dentro de esas cosas, justamente, encontrabas una sección de recetas. De recetas. Aquí vamos a hablar un poquito de eso, pero a tu pregunta, esta revista dejó de publicarse en el 2007. Pues no tiene tanto, ¿eh? No tiene mucho. Y esto responde justamente a la cuestión digital, a la época es digital, que ya no, cuando ya muere todo este tipo de cosas en papel. Mucha gente ya no compra el periódico, y empieza la televisión de paga. Ajá, exactamente. Que fíjate, estabas platicando, ya no me acuerdo con quién, de que antes todavía de la televisión por cable era con las antenas parabólicas que llegaron y así. El que tenía antena parabólica que ya la ponía así, la movía y le hacía para allá, ajá, para captar con el techo. Ajá, era ya pudiente, quien tuviera eso, porque sí era muy raro. Era como el fifí del porfiriato. Ándale. Sí, no, pero sí las parabólicas. Estamos saliendo a caminar con sus parabólicas, así como la cocina. ¿Cómo seremos la cultura mexicana que hasta una cumbia le hicieron? La parabólica. Sí. Todos la conocimos y la bailamos en alguna boda, no se hagan. No la conoces, sí. Sobre todo si es generación de actual, ¿no? Millennials, centennials, generación cristal. Sí. Escúchenla. Sí. Entonces, bueno, algo que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando empezamos a revisar también este recetario es esas recetas que venían del teleguía, porque obviamente viene sellado como teleguía, viene el logotipo en la parte de abajo, pero también trae un sellito en esas recetas. Y ese sellito era un logotipo del INED, que ya revisando. ¿Qué es el INED, amiga? El Instituto de Educación Nutricional. O sea. Es un peso muy fuerte, ¿no? Porque te está asegurando finalmente un organismo de nutrición que en ese momento tenía justamente como era la política, ¿no? Se aseguraba de cierta manera que esa receta nutría, ¿no? Y que debías de tenerla. Entonces, ¿dónde conseguías en el teleguía? Y las arrancabas, ¿no? Porque están justo dentro del recetario así pues, sin pasar tampoco limpio, ¿no? Sí. Pero gracias a eso nos damos cuenta de dónde salió y qué era esa publicación y cuándo se publicó y quién escribía ahí, ¿no? Y qué onda, ¿no? Y lo del INED, por ejemplo, que se me hizo súper interesante. Entonces, seguramente esto obedecía a una política pública. Sí. Lo que decíamos en un inicio, a lo mejor el castigar la manteca y empezar a hacer que los aceites comenzaran justamente estaban de moda y claro, sí. En el tema nutricional anunciaban el aceite capullo, fíjate. Entonces también una marca específica, casada con la cuestión industrial también, ¿no? El Tratado de Libre Comercio que tú dices en algún momento, el uso de ciertos utensilios, ciertos equipos, y para ellos, obviamente, para estas tecnologías y este equipamiento necesitabas también ya ciertas instalaciones en tu casa para poderlas utilizar, o cierto número de conexiones para poderlas usar, ¿no? Porque no todas eran manuales, muchas ya se conectaban a la electricidad. Entonces, fíjense cómo en esta publicación de teleguía, aquí esta sección se titulaba INED te guía, ¿sale? Y se publicaba la receta, estaba avalada con su logotipo y aparte aprovechaban para ponerle con letras un poquito más pequeñas, pero de distinto color para que la vieras. No siempre iban abajo o arriba, cambiaban como el formato y decía, por ejemplo, ya está a la venta su recetario y en este caso las que encontré fueron publicaciones de recetarios que sacó Nestlé en ese momento, de ciertas cosas, ¿no? La que vi, por ejemplo, decía, ya está a la venta su recetario Nestlé número 5, desde el entremés hasta el postre, en los principales almacenes y tiendas de autoservicio. Entonces, también finalmente está ligada a esta política, la cuestión de nutrición avalada por un organismo y la marca, ¿no? Sí, claro, ¿no? A pesar de que por ejemplo, dicen que es, por ejemplo, la lechera, que tiene muchísima azúcar y es súper saludable, ¿no? Y es el recetario de postre. ¿Ves? En los postres. Claro. Y las recetas son de hígado, de cebollados. No, pero venía, ¿no? Y de hecho, en la misma lata, se empezó a usar, meter en la etiqueta, en la parte de atrás, una receta para que usaras ya fuera ¿cómo le llaman a esta? La media crema. Porque, mira,
La condensada. Ahí les va la otra. Tan importantes eran las marcas en esa época porque salían en la televisión. Se los digo porque nosotros en mi familia tuvimos muchos años una tienda de abarrotes. Y entonces la gente iba a pedir las cosas no por el nombre del producto, sino por la marca. Entonces, por ejemplo, decían... Sopa Campbell's. Ese es... Pues no tanto la Campbell's, no se manejaba tanto, más bien era la crema de champiñones, ahí sí no manejaban tanto la marca porque era pronunciarla como en inglés. Acá sí. Pero, por ejemplo, sí era la media crema, no te decían quiero una media crema, te decían la marca. Sí. Y igual la lechera, ¿qué es? La leche Es condensada. leche condensada. Quiero una lechera. Ajá, no te decían leche condensada. O por ejemplo, la Carnation. Exacto. La Carnation, ¿no? También la Carnation. Y luego te decían, el agua mineral, por ejemplo, te decían, quiero un Peñafiel o un García Crespo. Pero no te decían agua mineral, era la marca. Quiero agua natural mineralizada gasificada. No, acá era, ahí les va una, ¿no? Llega una señora a pedirle a mi papá, ¿no? Me da un Tehuacán García Crespo. Mi papá. Pero ¿cuál de los dos? ¿Un Tehuacán? Porque Tehuacán es marca. ¿O un García Crespo? No, pues quiero un Tehuacán García Crespo. Pero me está diciendo dos marcas. O sea, quiero un agua mineral. Eso es lo que quiere. Por eso quiero un Tehuacán García Crespo. Ok, está bien. Y de ahí no la sacabas, ¿no? Porque para ella el Tehuacán era el agua mineral y la quería marca García Crespo, pero Tehuacán era una marca, exactamente, así es. Entonces, así nacieron, justamente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Les vamos a también poner las imágenes de estas publicaciones de Teleguía para que las conozcan. Sí. También las vean, ¿no? También pasa otra cosa. Resulta que dentro de estas programas televisivos que veías, yo descubro dentro de su cuaderno y me empieza a enseñar unas que tenían logotipo de Televisa. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué tomaste clases en Televisa? ¿Cómo? ¿Ahí daban clases de cocina? Ajá. Y me dice, no, yo las pedí. ¿Cómo? ¿Y las te llegaban o cómo? ¿No? Ajá. Porque pues ahora es un mail. Sí, claro. Pero en ese entonces y ya ni te lo contestan. Ya ni te lo contestan. En ese entonces era servicio postal y me maravilló. Entonces, platícanos un poquito de esas recetas. ¿Qué pasaba con esas recetas? Esas las pasaban en la mañana en el programa del club se me fue el nombre. El club de la mujer. No, de la mujer. Ajá. Ahora. Y entonces había un momento en que decían, salía la hora de que iba a sacar el guisado o lo que fueran a hacer. Y entonces empezaban a dar los ingredientes y tú anotabas, pero era de rapidito, no era de que... No era streaming. No le podía pausar ni regresar. Nada, se te iba. Y entonces, yo sabía un poquito de taquigrafía y medio le hacía algo, ¿no? Pero llega un momento en que cuando empiezas a leer, ¿qué es me esto? salió, ¿no? Ajá. Y entonces había un teléfono que te ponían ahí en la pantalla y entonces yo hablaba y decía, hola, buenos días o buenas tardes. Pasaron una receta, tal programa, y quisiera que me la dijeran. Me da su dirección, su nombre y se la vamos a mandar por correo. Y me llegaba por correo. Cuando todavía le importaba a la gente, amiga. Sí, eso es lo que yo voy a aplaudir, porque ese es un servicio excelente. Porque no te cobraban peso por hacerlo. No, y tenías que, ese costaba más esfuerzo todavía, porque tenías que hacer la máquina, hacer la máquina, mandarla al postal, buscar, ¿no? No es todo, no nada más es eso, o sea, es contestarle. Porque aparte también el timbre te lo cobraban, ¿no? No, pues ellos o sea, venían sobre y todo. Nunca le cobraron peso. No me cobraron. La empresa los tenía, pues si tú mandabas una carta tenías que comprar el timbre, claro. Sí. Y eso es un servicio non plus ultra, amiga, o sea. Sí, ya no, sí. No, ya ni para contestar tu correo. De hecho, tú cuando hablabas, no era que esto no era ocupado, no, te contestaban muy rápido. Entonces, pues ya me decían, no sé por qué. ¿Qué nos ha pasado? Entonces, imagínate qué interesante, ¿no? Porque ella hablaba, refería a un programa, entonces tenía que haber una persona entrenada para contestar un teléfono. Siempre hubiera alguien ahí contestando. Luego, lo que le solicitaban. Ok, entonces tal programa, tal hora, quiero una receta. Entonces, referirlo o turnarlo a quien
tuviera que hacer ese trabajo o ella misma o él mismo, ¿no? Ir a buscar la receta y pedir de tal programa, de tal hora, de Chepín. A lo mejor yo creo que ya las necesito la receta. tenían, o sea, lo que iba a salir, yo creo que le pedían al chef o quien sea quisiera la receta, Y a tal que les receta. entregara todo y ya yo creo que tenían Ándale, el compendio por fecha y todo, porque sabían que les iban a hablar por Y lo teléfono. más interesante es que están hechos a máquina. Sí, claro. ¿No? Así, en hoja sabía. membreta. Entonces, así como que Bien maravillados interesante, nosotros la vamos máquina. a pasar también una foto para que las vean. Sí, Súper sí, es una interesante. cosa Y interesante. también se logra ver en estas recetas que ya hay una cuestión industrializada muy fuerte, tendiente a ser dulce, por supuesto, Ujú. y muy dulce, Ujú. cosas con mucho azúcar, natas montadas, postres con almíbar, o sea, es industrial. Lata, crema batida, Puros azúcar, productos de súper, sí. sí, pero que pudieras finalmente mezclar con galletas o cosas así. Y fíjate que para hacer justamente el estudio, le preguntaba a mi mamá qué programas eran, me puse a investigarlos. Y encontré por ahí una Grabación de VHS grabación de alguien que las subió, ahorita les voy a dar. o de quién- beta, porque quién, también antes del VHS fue que el beta. encontré justamente en YouTube y fue la única que encontré, ¿no? Pero me chuté el programa completo para ver justamente lo que decía y me llamó de verdad de sobremanera la atención que justamente Evelyn Lapuente en un primer lugar llega, trae su micrófono, porque eran estos micrófonos de así, ¿no? Nada del chicharito. No, todo era, todavía las Todavía tripas iba- tenían que agarrar la iba tripa cable, del ¿no? micrófono para Y no entonces tropezarse. decía, y había unas niñas que no pasaban de, no sé, 6 años, 7 años, Ujú. atrás como de una cocinita, en una barra, y entonces les decía, ¿tú cómo te llamas? Súper linda, ¿eh? Cómo entrevistaba a las niñas y las hacía Ajá. sentir bien contentas. Y entonces de repente la toma se partió en dos. Por un lado veías a la mamá súper arreglada, así de los años Claro. 80, ¿no? Con el Con sus- tubo, no, con con los el aretes, rubor, amiga. con los aretes de este vuelo de esos de los de presión, ¿no? El clip. Ajá, del clip. Mi mamá Y que tenía salía así muchos de de traje esos. sastre, vestido, Ajá, ¿no? sí, Con sí, Olana sí. Carrillo. El cabello así tipo ochentas, Ajá, sí, así sí, con sí. harta la La mitad de la pantalla que se veía con la mamá Ay, Dios. y la otra mitad se veía la niña que estaba presentando un platillo a Evelyn Lapuente y le Ajá. decía, se hacía así, y tenían menos de 5 minutos para decir, eran 1 o 2 minutos tenía que explicar. Ajá. Y había niñitas de 3 años, 4 años que apenas si podían y hablar y expresar, pero bien interesante. Y cuando todavía, o sea, el asistir a un lugar así, que era una cosa que se consideraba incluso como un honor o como un... No, lo podías presumir, o sea, salí en la como tele. Chabelo, ¿no? Ándale, sí. Y entonces tú veías que las niñas así, pulcrísimas, bañadas, peinadas con los caireles, los brochecitos o los listones. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas? Y así bien, así en la tele, y te explicaban a grosso modo cómo hacer, y hasta ella las ponía a ayudar así. Ujú. Y eran, en menos de 10 minutos terminaba justamente esa sección, Ujú. y ya habían pasado como 6 niñas, explicarte qué era lo que habían hecho con sus postres, Ujú. ¿no? Y la mamá bien orgullosa en la otra toma viendo cómo su hija Sí. se volvía en un minuto famosa exponiendo una receta, ¿no? Sí. Pero justamente en esas recetas que tú alcanzas a ver, ves justamente el grado de industrialización, los equipos que se ocupan, que ya había refractarios también, Ujú. que el topper que llevaban, en donde ya llevaban la comida como lista y la sacaban de ahí, ¿no? Entonces ves los Tupperware, sí, estaba de moda. entonces, Sigue. con eso Sí, se te nos das cuenta de muchísimas cosas, muchas, cómo va evolucionando el tema de la cultura alimentaria, Sí. ¿no? Y entonces fue bien interesante justamente revisar. Luego también, dentro de ese recetario encontramos también productos industrializados, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Ya te tienes que ir? No. Don Robert. Don Robert. Ya te tardaste. ¿Qué pasó, papá? Un saludo. Aquí está bien cuidada, no anda en otro lado, No aquí la está. estamos pellizcando ya. Entonces, ella tiene, por ejemplo, dentro de ese recetario también, una tira de justamente la leche, De ¿no? la leche. Sí, ahí se ve Una mucho. receta. Y ahí está, y lleva años ahí conservada, También ¿no? sabes quién tenía Herdes, Grupo Herdes tenía. Tenían varios, Sí. varias Mi mamá marcas. también tenía un cajón, también te acuerdas, mamá, un cajón lleno de las tiras esas de los productos, porque aparte como nosotros teníamos tienda de abarrotes, pues Claro. nunca nos hacían falta esas cosas porque pues mi mamá las vendía, ¿no? Pero sí tienes razón en el tema de la industrialización, porque sobre todo en esta época que ya las mujeres empezaron a trabajar y todo esto,
lo que buscabas era precisamente eso, Algo práctico. productos que en joda pudieras hacer la comida en 5 o 10 minutos porque tenías que regresar a trabajar, no te Claro. alcanzaba el tiempo, entonces muchísima gente empezaba a utilizar los enlatados. Es cuando empezamos a ver el atún en lata, los chícharos con zanahoria, las galletas, ensaladas de verduras, Las las galletas galletas. saladas que también te vendían, que todavía hoy siguen mostrando Exactamente, también una sí. receta. Las sopacambes que dices tú, atún, o sea, todo, ¿no? la salsa de tomate toda también en lata o en vidrio, la mayonesa, o sea, todos lo empezamos a encontrar, todo. Ujú. o sea, ¿qué dices ahora, no? Que te encuentras, Hasta por la ejemplo, vainilla, la esencia de vainilla. el mole ya también industrializado, que ya lo encuentras Mole de en maíz. pasta, Sí, o de varios, ¿no? de diferentes. Y que Mucho también gusto. respondían, y eso ha respondido no solamente desde ese entonces, ¿no? Ese ha sido el resultado de responder y poder llegar a un público que desgraciadamente a lo mejor no tiene el acceso ni el tiempo de hacer algo que se apegue más a su naturaleza, Claro. ¿no? Y que a lo mejor, pues si tú vives en Arabia Saudita y te llega un mole de esos, pues yo estoy segura que hasta se me enchinaría la piel y me lo comería con mucho gusto. Sí, amiga, ¿no? con un pan de pita. Y uno de la tortilla. Con el Pero pan de pita. obviamente con mucha nostalgia, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bien interesante porque también tiene eso, ¿no? Y tiene una receta, de hecho, esa sí la pasó de tanto que se ocupó, Ujú. que me decía que venía en una cajita de hot cakes. Sí, también esas tenían muchas recetas. Y entonces, ¿cuál era esa receta? La del pan de hot cakes. La del pan de hot cakes o pastel de hot Pastel cakes, de ¿no? hot cakes. Ese Que nunca fue lo había escuchado. la que ha sido la receta de su recetario, la estrella. O sea, Por sus hijas, claro. sí, claro. Cuando la ves está toda manchada, pero es la mancha de la mancha porque hay unas que están más transparentes que otras, Sí. ¿no? El pedazo de la masa que quedó ahí y no la ha cambiado, ¿no? O sea, al final de cuentas te das cuenta que tan vivo está ese Sí, recetario. claro. De todas las veces usó, porque sí, justamente ella nos enseña a hacer ese pastel y ese pastel se convirtió en algo de moda incluso entre nuestros amigos. La fecha de cumpleaños que llegaba, fecha que se le hacía ese pastel de hot cakes para Ujú. sus amigos y mis amigos, Ujú. ¿no? Entonces sí era como un clásico. Oiga, Ahora, doña Lidia, ¿y usted, por ejemplo, sí las prestaba, o sea, o las compartía las recetas? Las recetas. Ya vamos a empezar, todavía no es tan tarde. Cuando me las pedían, sí, Sí. y hay muchas de las recetas que tengo también que algunas amigas, cuando ya estaban más grandes ellas y yo ya tomaba otras actividades, oigan, ¿qué recetas saben de pescado? Que voy a tener una cena, y entonces dicen, pues hazte el mechado, cosas así, que decías, ¿Y ay, todas las prestaban? ¿O había algunas que sí se quedaba así como de... yo prestaba unas, pero como había otras amigas que te decían, oye, yo hice lomo, el lomo, o pescado y queda con muy salsa, bueno. gazpachos, Pues dánoslo, Chelita. ensaladas. Mira, a Chelita yo hice Un saludo a esa Chelita también, a todas sus pues a amigas. todas. Salúdalas a Yola, Saludos a María Yola, Elena, María Elena, Chelita, a Elcita, Elcita, a Sonia, a su Sonia, mami, que en paz Lupita, a su descanse. mami, A Cuquita, descanse. a mi amiga Luzma, porque también. también dentro de ese recetario su amiga Luzma, que en paz descanse, ella era vegetariana. Y entonces dentro de estos hallazgos que encontramos hay recetas vegetarianas, que hablamos y que se va a salir en el resumen. En ese entonces no era muy común el ser vegetariano. No, solo la gente hippie. Una persona tan grande. No, por eso, solo la gente hippie, así esos locos hippies que son vegetarianos. Que comen pasto. Porque todas, o sea, mi mamá también tenía amigas así. Todos en esa época tuvieron un amigo así que le entró a ese tema, ¿no? De los chakras y esas cosas, y que eran así, que comían pasto, decías, ¿no? Que de repente no comían nada de carne. Que lo fumaban también. O que, eso es otra cosa. O que hacían, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá un día me llegó así a sentarnos a comer hamburguesas de soya, y yo, ¿qué es esto? También lo intenté, pero no les gustó. No, pero me preguntaban si me gustaba, ¿no? Puedes encontrar las setas empanizadas. Por eso empezaban así con esas cosas, a querernos engañar, a querernos engañar, sí, ¿no? Que son bien interesantes, sí. Y cuando te pones también a investigar, yo decía en el abstract van a encontrarlo, ¿no? Sarah Backkeller Corona, que es una de las investigadoras más importantes referente a lo que son recetarios en México, especialmente estos que, bueno, desde la antigüedad hasta ahora, refiere justamente
justamente que esta tendencia vegetariana y los recetarios comienzan a entrar a principios del siglo XX. Sí, era cuando empezó a ponerse de no moda. jaló y no se posicionó tanto como en otros países, existe. Y sí, pero es que la gastronomía del mexicano no estamos acostumbrados. No, pero aparte desde bien atrás traemos el tema de la carne, o sea, o de comer otras cosas. Sí, no, amiga, no ¿Cómo crees yo andar comiendo siempre champiñones? No, Dios, ni Dios lo manda. Entonces, pues todas sus amiguitas contribuyeron, ¿no? Mari Carmen también. Entonces decía, por ejemplo, que esas recetas, muchas están escritas, pero muchas también se incluyeron en hojas sueltas porque tomaban ellas clases, ¿no? Entonces a veces se juntaban para actividades de los chamacos o así, ¿no? Y entonces ahí era el momento de intercambio de recetas. Ahora son intercambios de estampas y de cosas, ¿no? Pero en ese entonces eran intercambios de a ti qué te funciona para una cena, yo te comparto otra, ¿no? Para el lonche del niño, es más fácil si le haces así. Para el lonche del niño, ¿qué le haces? Para cambiarle el sándwich ya, ¿no? ¿Qué le haces tú? ¿O qué puedo hacer para una noche de tardeada, para una jugada de dominó, ¿no? Ir variando justamente, y son bien interesantes también estudiarlas por los ingredientes que tienen. Dentro de sus amigas hay una señora que venía de Colombia. Entonces trae un tema también latino inmerso, otra que estaba casada con un descendiente de japonés, entonces les compartía recetas justamente japonesas. Otra de sus amigas venía de Veracruz, entonces traía también ese complemento veracruzano. Entonces es bien interesante, porque tenía un poquito de todo, tenía el guachinango, la veracruzana y todo esto, ¿no? Y también, por ejemplo, nos platicas que había otro tanto de recetas que incluso ellas mismas u otras personas habían estudiado de una escuela. Así es. ¿No? En estos momentos, escuelas como Ambrosía, como el CESA, ¿no? Ya tenían cursos incluso que daban al público y que no necesariamente tenías que hacer una carrera técnica, no, para tomar. Eran cursos o talleres. Maricú también, diplomados. De hecho, por ejemplo, el CECATI en México también los llegó a tener, hasta el CONALEP. Y también institucionales, ¿no? Los que se ofertaban por medio del IMSS o por medio del Instituto de Nutrición, en donde justamente promovían que las mujeres llegaran para saber cocinar bien, a la usanza de la política pública que dictaba en ese momento y que se entendía que nutricionalmente estaba equilibrada, balanceada, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y ahí le mandamos un saludo también a mi tía Betty, que ya está en el cielo, porque mi tía Betty contribuyó con mucho para justamente ese recetario, ¿no? Yo le decía, mamá, ¿de dónde sacaste todas estas recetas que se ven un poco más trabajadas, ¿no? Me decía, es que tu tía Betty estudiaba en escuela de cocina, no para chef, tomaba sus cursos y curiosamente también los tomó para poder cocinar, ¿no? Para en ese momento su matrimonio. Saludos a mi prima también, Débora. Entonces, hacía justamente comer y gracias a eso mi mamá conserva ciertas recetas que son un clásico en la familia a partir de esta generación, ¿no? Que ya también replica mi hermana, replico yo, que son como clásicos. Que, por ejemplo, que replicamos los chiles a la crema, que son chiles rellenos, pero fíjate, fíjense, ¿no? Lo interesante de esto. Son unos chiles poblanos que van rellenos de un atún en lata, guisados con elotitos. Okay. Y un caldillo de jitomate que se reduce en el atún. Se le pone crema y queso y se mete a gratinar. Quedan deliciosos. Okay. Se comen calientes. Entonces, aquí te están diciendo que el atún ya es industrializado. Ya, los elotes pueden venir en lata. Puedes utilizar puré de tomate en vez de un caldillo de jitomate. Y ese también ya viene en tapas. Incluso hoy puedes encontrar los chiles ya congelados, desvenados y ya tatemados y sin piel. Sí. Y ponerle la crema y el queso es también algo industrializado. Sí. Entonces está diciendo que a pesar de que sea una receta que incluso puedes dar en una cena buena de gala, es algo que se te va a minimizar en complejidad de utilización, pero va a quedar muy bien. Te vas a lucir. ¿No? Entonces, bien interesante. Y luego también tomaste tus cursos. Otras recetas fueron rescatadas de cursos que tú tomaste en centros de capacitación, ¿no? En una segunda parte, cuando yo ya empecé a tomar clases de cocina y que nos íbamos a tomar cursos de ¿qué? Comida japonesa, de gelatinas esa es típica, la gelatina artística. Japoneses,
tomamos el de las galletas cristalizadas, así que parecen de vitral. ¿Qué otras tomamos? Tomamos varias, mamá. Sí, Algunas yo veces recuerdo. llevaba a los chefs a las casas y juntábamos un grupo y nos poníamos ahí, nos enseñaban a cocinar, ¿no? Por diferentes temáticas. Y pues no solamente eso era conmigo, tus mismas amigas, por ejemplo, Mari Carmen, ella sí tomaba en centro de capacitación de una escuela, cara, y luego le decía, vente Lilia, vamos a cocinar juntas, te voy a enseñar lo que me acaban de enseñar. Y yo luego le budín de pasaba, pan, ¿no? el budín de pan, y yo luego le enseñé los chiles. Y así compartíamos. El cambalache. Se iba haciendo cada vez el recetario. Yo hago mucho esta más gelatina interesante. o este flan, a ver, dámelo. Y ella me decía, mira, sí, yo hice una gelatina así, y llevaba un refresco de toronja o de naranja, así, cosas. Es que hay algunas recetas, por ejemplo, que a uno le costaron, o sea, que dices, a lo mejor la hacía mi abuela y me costó replicarla porque se murió y, o sea, me costó mucho trabajo y aparte es como la estrellita de mi persona, o sea, es algo que solo yo puedo hacer y que el sabor, esa ni no la suelto. Pero no, fíjate, bueno, yo doy gracias a mi amiga. Me la vas a de que he tenido unas amigas muy lindas. Te he enseñado tanto a cocinar. Te voy a decir como dice mi mamá, oye, ¿cómo se hace esto? Pues así nomás. Te voy a contestar, Vas a ver, mendiga. Así nomás. Es como la película que vimos, la de la sal de la vida, cómo eran las primas o las hermanas. Sí, no. Que no, o sea, sí te decían cómo, pero no te daban como todos los la tuya. No le daban como que todos los tips. No, o sea, se lo daban general, pues pero no le daban el tip así que es el que te iba a dar lo esencial y todo. Yo realmente les agradezco a las amigas que he tenido. Siempre fueron muy transparentes. Sí. Fuimos todas muy transparentes. O sea, pero yo creo que era por eso justamente esa acción de compartir, ¿no? Porque realmente se compartían tal cual. Y algo muy importante es entender que ese recetario estaba calibrado, es de veras, o sea, tú lo agarras y lo guisas como dice ahí y te sale, sí. ¿No? Y no todas son sus recetas, ¿no? Se entiende que es un recetario, no todos nacemos sabiendo todo, de hecho no sabemos nada, se va construyendo a partir de cosas que tú vas aprendiendo, pero diferentes fuentes de información que vas justamente capturando en el recorrer, ¿no? Ajá. También algo que nos llama la atención fue, por ejemplo, que fuiste la única a la que se le ocurrió hacer un recetario en tu familia. Yo le platicaba, ¿no? Le preguntaba a mi tía Lulú, también le mandamos un saludo a mi tía Lulú. Y mi tía Lulú me comentaba, no, ¿qué crees, hija? Yo no hice recetario escrito, yo todo lo tengo en la memoria. Sí. Y cocino como tu mamá. Y sí, yo cocino muchas cosas de las que aprendí con mi abuelita que no necesito el recetario. Por ejemplo, las dos cocinan que la tinga de res, la tinga de pollo, el salpicón. Y sí, de verdad son dos piezas iguales que ves. Tal vez cambien pequeñas cosas, pero pues lo que le da el sazón de cada quien, ¿no? Sí. Es lo único que cambia. Si tú los ves y no sabes iguales. Cuál es cuál. O sea, son muy parecidos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que justamente vienen de una misma línea. Pero yo le decía a mi tía, ¿y qué va a pasar el día que se mueran? ¿No? En tu caso, ¿a dónde se va ese aprendizaje? Porque mis primos ya no cocinan, menos los nietos tan pequeños, ¿no? En el caso de mi mamá, algo que hay que rescatar es que ese recetario sí existe y que podemos justamente estudiarlo y replicarlo y seguirlo haciendo. Alimentando, lo puedes seguir alimentando. Claro, y algo que comentábamos también que es justamente cuando hay otro cambio, otro giro en este recetario, es que hay un momento en el que deja de escribir, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿qué pasa aquí? Porque aquí ya no hay. Y me empieza así, pues porque aquí ya hay copias. Ajá. ¿No? Entonces aquí ya me daban la copia, así literal. Miren, les traigo esta copia de esta receta. Y ya nada más a veces apuntaban o ya venía con el de la oración. Y pasa algo también muy importante, ¿no? Que comienza ahora sí la publicación masiva de muchos recetarios. Así es. Entonces me dice, te los voy a presentar, ¿no? O te los voy a volver a enseñar para que los conozcas, porque a partir de ese momento en el que ella se hace de los recetarios, empieza a dejar de escribir. Pues es que sí. Y entonces empieza a agarrar los libros, y sí, los libros tú los ves y tienen miles de post-it, como yo les he enseñado aquí mis libros, ¿no? Claro, y están manchados de cuánta cosa te imaginas. No, eso sí tuvo mucho cuidado, ha tenido mucho cuidado de no, por el uso, están obviamente las hojas más separaditas,
Yo sí pero no tengo están manchados ni manchadas algunos, ni dobladas. porque los tenía, los ponía justo donde iba a ser la, o sea, Sí, yo y no también, falta pero que se me cae, que le llené, o sea, mis cosas, ¿no? Pero sí, yo sí fui más descuidadona con eso. sí, no, en sus libros no, en el Ujú. recetario sí. Ujú. Pero también es muy interesante, porque me dice, mira, por ejemplo, la boloñesa, la saco de ese libro. Ujú. El pastel de chocolate de este De libro. aquel. Y si te acuerdas, hicimos galletas de este otro libro. Ujú. Y entonces me empieza a referir ya muchas fuentes, y una de las que sí están aquí, de las cuales recupero algunas, Ujú. no todas, sino que son las revistas, ¿no? La revista Kena, por ejemplo, Sí. que es una de Cocina las Fácil cositas también que sacó tiene. muchas. Entonces, cuando había especiales, y ahora el Hola, Ujú. cuando hace especiales, que también recuperaba de ahí los recetarios y sacaba de ahí solo algunas, no Ujú. todas, ¿no? Entonces, también es bien interesante. Y como tema de hallazgos también es la estructura, porque hay que estudiar la estructura. A pesar de no tener un orden especial dentro del recetario y sí ir viendo esa evolución de su vida, Ujú. de lo que sucedía en su vida, las recetas sí cumplen cierta estructura, ¿no? Todas tienen un título y solamente, digo, todas, casi todas, tal vez dos no tengan título y fue porque iba tan rápido escribiendo que se le olvidó ponerle Ujú. un título. Pero entiendes de qué se trata, Sí. ¿no? Todas tienen una parte en donde indica unidad, cantidad y qué ingredientes. Ujú. Y vienen así, en ordencito, nada de que lo ponga al revés o así. No, vienen sus columnas bien separadas, a pesar Ujú. de estar a mano. Y enseguida el método de elaboración. Todo en manuscrito. ¿Y eso de dónde lo aprendió? Pues antes así era. Antes, o sea, era, bueno, para empezar yo no sé escribir como ustedes que se De molde. de molde. Yo era en manuscrito. Oye, yo no escribo como ustedes, Incluso por hay ningún lado. un recetario, uno de los recetarios está hecho con pluma fuente. Fíjate, nada Sí. más, ¿no? Todavía así con la pluma ¿no? Así de la paloma. Casi, casi. Sí, No, pero me refiero a dónde, porque, por ejemplo, yo llegué a escribir recetas, pero pues yo era más desordenada. O sea, yo a lo mejor no tenía este tema de en tal columna, así, órale, así como va, ¿no? Por la rapidez, por todo, ¿no? Pero a lo mejor por eso le preguntaba por. Y eso responde más bien mucho como al tipo de personalidad Sí, de tu mamá. ella es muy estructurada, Ajá, muy y ahí ordenada, se muy nota el metódica. desmadre que es uno, ¿no? Entonces, claro, es que es evidente, ¿no? Sí, o sea, yo es como dice mi papá, no toques, aquí en mi desorden, yo tengo orden, Ah, sí, ¿no? don Así Cayete. también, Sí. así es. Sí, a veces yo decía, tomaba lo más importante, anotaba en un papelito cuánto tiempo Ujú. X, ¿no? El horno en cuántos grados y ya. Y después empezaba yo, bien. Sí, porque don Eliezer, yo ya sé que el testamento está en una servilleta y que lo que hay que buscar es una servilleta. Ay, entonces sí es cierto eso que dice mi amiga. Saludos, pa. Sí. Entonces sí, efectivamente, esta cuestión de cómo está estructurado obedece a cómo es la personalidad de esa persona que está escribiendo y cómo aprendió, ¿no? Sí, pues es que es tema de educación, de verdad que sí lo es. Y de que, porque hay personas que sin ese orden no funcionan, ¿no? Y hay personas que con ese orden tampoco funcionan. Eso ya depende de cada Y quien. creo que yo soy muy ordenada porque estoy en todo. O sea, yo te tengo recetas médicas, o sea. No, me queda claro todo. que si yo ocupo un recibo, usted lo saca, lo tiene ordenado en orden alfabético, y por fecha y no sé qué y tal y tal. Sí, así es pero está bien porque esa estructura es. A ella le funciona y le ha funcionado. No, y a ti también, porque. No, amiga, yo también soy un desmadre. No, te ha funcionado que ella sea ordenada para sí. que tú salgas, te saque de varias. Sí, exacto. Exactamente, sí, amiga, porque tú pierdes hasta el boleto del estacionamiento. Oh, sí. Y el coche aparte también. ¿Dónde lo dejaste? Ya no me quemen. No, pero es esto de las estructuras, ¿no? Cada quien funciona distinto. Y en lo que uno elabora como un recetario, pues es también ahí. Es esta radiografía que decimos, o sea, es del lugar, del espacio geográfico, del año, de la historia, pero también es un reflejo de la persona, ¿no? Vimos digo, esta es una historia de ficción, ¿no? Pero Tita, por ejemplo, en Cómo va para chocolate, su recetario, su libro de recetas, era la novela de su vida, de su existencia, de lo que le había pasado, de su historia de amor, y cómo las recetas obedecían a esa historia de amor. Sí. Igual yo creo, igual.
Y yo creo que hasta en conversación. el mismo recetario puede ser hasta si estás, qué tanto estás enamorada, qué tanto tienes problemas. Yo creo que hasta eso se ¿Qué puede ver tanto en el tiempo recetario. tienes? Claro. ¿Qué tantos hijos son? ¿Cuánto, y cómo ¿Qué van ganas de saludar? exacto, y las edades de tus hijos, Y lo tu que salud, decíamos, ¿no? claro. Lo que decíamos a lo mejor de qué tan complejas, qué tantos utensilios ocupas, Sí. qué tantas instalaciones, qué utensilios, qué Si tanta tienes, por industrialización ejemplo, hay, si qué tanta tienes, globalización, o sea, qué tanta accesibilidad de ingredientes son. sí, y si tienes raíces, por ejemplo, judías, y demás, también se va a ver reflejado Sí, ahí. lo que decíamos de la onda vegetariana o no, japonesa, veracruzana, ¿no? Sí. Entonces, bien dentro de los hallazgos también puedo decirles que en su recetario a mano pueden encontrar 129 recetas, de las cuales 76 son saladas, 53 son dulces y dentro de las saladas 5 son vegetarianas. Ok. ¿Qué es poquito? No pegó, ¿verdad, doña Lilia? Poquito, pero son muy buenas. Esta la saqué también por mi otra hija, por Liliana. Ah, sí. Porque ella no come carne, No siempre. entonces, esas son casi todas de Luzma. Y entonces, descansen. ajá, entonces puedo decirles que aquí lo que pesa más en el recetario es donde vemos hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? 48 recetas que corresponden al 37.2% de su recetario se las dieron amigas. Fíjense. Sí. Tenía muchas amigas, ¿verdad, doña Lilia? Sí, casi así estamos hablando de... Casi la mitad. Y entonces tenemos de familiares, representa el 10.8%, 14 son de recetas familiares. De recortes de revistas tiene 3, que es el 2.3%. Tomadas de revistas de cocina, así que agarró y se robó. Ay, doña Lilia. Qué barbaridad. Una envase de producto, que hay que ver, pero no son las únicas, porque insisto, otras existen dentro de los mismos libros que metió ahí. Sí. Y incluso me mostró, digamos que el recetario clandestino, que es el que escribía en sus cuadernos de tejido, en otra actividad que tenía y que ya no le alcanzaba tiempo ni de recortar ni de, porque esos eran sagrados, esos cuadernos, de sus puntadas. Entonces no los podía arrancar y meter ahí. Pero ya si quería, iba a buscar en el otro recetario clandestino la receta. Es que es donde te agarrara, pues, o sea, donde tuvieras. De programas de TV obtuvo 19 que tomaba así en ese momento, ¿no? Porque hicimos la clasificación de, a ver, ¿esta de dónde la sacaste? ¿Esta de dónde la sacaste? ¿Vale? De envíos de Televisa tiene 4. No se acuerda, 14. Eso es típico de Negocios que daban curso de cocina profesionales, 3. Y a través de las recetas que ya fuimos tomando juntas con clases y fuimos juntando ya copias y todo, 18. Entonces, básicamente, son estos los hallazgos y esto es lo que estamos justamente compartiendo. No sé si quieras agregar algo más, mamá. ¿Habías pensado en tu recetario como una radiografía? No, pero me imagino que al paso del tiempo te das cuenta de cómo fuiste evolucionando, ¿no? Y por ejemplo, ahora la saca de internet. ¿Sí utiliza el celular para sacarlas? ¿O casi no? Casi no. Casi todas, muchas de las recetas que no están ahí son las que tengo en la cabeza, de las que vienen de familia. Pero no, ya, a veces sí veo YouTube y digo, a ver, no, esta no me gusta. O sea, son cosas que ya sé que si yo las hago, no se las van a comer. No se las van a comer, ¿a quién me refiero? O sea, al principal, ¿no? A mi marido, y entonces, o a tu nieto. O a mi nieto. O a nosotros. Pero ya es más rápido. Sí, ya sé que mi nieto se come lo que yo le dé. Así es que. Sí, pues la abuela. Claro está. Así es. Qué interesante. Así ahí es. La verdad es que sí, estaría padre que nuestros escuchas nos pusieran ahí en los comentarios si tienen en su familia mamás, abuelas, no sé, que tengan algún recetario, o ustedes mismos, ¿no? Que lo hayan construido a lo mejor, y qué tienen ahí, porque es especial, qué refleja, ¿no? A lo mejor alguna situación. No se habían puesto a pensar en eso, ¿no? Exacto, también esa es otra. ¿Por qué escribieron unas recetas y otras no? ¿No? Exacto. Si de esas recetas, ¿cuáles vienen de su familia? ¿Cuáles son compartidas con amigos? ¿De dónde son esas fuentes que sacaron? Que en las recetas había unas de pescado, de cosas de mariscos, esas las regalaba
¿cuál es la que se dedica a la pesca? La Secretaría de Pesca. ¿La Semarnat? La Semarnat. Ok. También para fomentar Sí, claro, el consumo del pescado. pescado. Sí. Y también estaría interesante saber, porque, por ejemplo, yo sí tengo un recetario, pero es virtual. O sea, que en TikTok, por ejemplo, porque ya me la pasé, y les voy dando like a las que voy viendo que me gustan, que siento que las puedo hacer, y ya después las replico, o sea, las vuelvo a abrir y las veo y tal. Lo mismo me pasa en YouTube, entonces ya tengo como una lista o un playlist de comida, pues ya no necesito anotarlo porque lo tengo en mi celular, a la hora que yo quiera lo reviso. De un recetario del siglo XXI. Exacto, porque ya es en línea. Y aparte, es para mí que soy, necesito, no, y aparte como yo no manejo muchas técnicas, por ejemplo, que conozco que a la Bruno hay esas cosas, bueno, esta ya lo sé, pero yo sí necesito ver cómo lo están haciendo para yo después replicarlo, porque si no, no aprendo a hacerlo. Entonces es lo que nosotros hacíamos con mi abuelita. Exacto, que lo tenías que ver así. Y, por ejemplo, ciertas cortes o cosas así, pues sí, ahí es bien fácil en el internet ver cómo lo está haciendo la persona y pues tú ya lo replicas, ¿no? Claro. Así es. Así es, amigos. Entonces, los recetarios son reflejos de las familias, son reflejos de las sociedades. A través de un recetario tú te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Hasta de un presupuesto que se maneja, también, dónde consigues los alimentos, qué tan frescos son, qué tantas costumbres existen, qué tan arraigadas, ¿no? O si ha habido desaparición de insumos, por ingredientes, exacto, porque o hay la cosas que ya no existen. ¿no? Ocupo el elote fresco o lo ocupo en lata. Así es, sí. Ocupo el jitomate licuado, ocupo el puré de tomate, ¿no? O estas influencias extranjeras. Sí. Hoy ya sabes hacer pampita, amiga. Sí, amiga. Ya no nos cuentan. No, ya no nos cuentan. Me fascina. En Patreon. Sí, me encanta. Conmigo. Sí, ella me enseñó a hacerlo y la verdad es que me encanta. Inscríbase a Patreon, va a aprender mucho. Sí. No, y es una cosa deliciosa. Yo con aceite de oliva. Hicimos un tzatziki, ¿no? Sí, un tzatziki, sí. Sí, ayer que el ganón es mi hijo, amiga, porque ese dragón también le entra todo. Sí, y pues bueno, ¿quieres cerrar con algo más, amiga? No, agradecerle a mi mamá que se haya, ¿cómo se llama? Animado a venir porque le tuvimos que hacer manita de puerco para que viniera, ¿no? Y de compartirnos, porque finalmente es un libro abierto, nos está abriendo justamente su vida y nos las está compartiendo. Pero este es uno de tantos ejemplos de tantos millones de personas que han dejado una memoria culinaria a través justamente de un recetario, algo escrito, ¿no? Algo por escrito, que finalmente es un legado que no debe olvidarse, que debe desempolvarse, que debe de heredarse. Y ¿Ya lo metió en el testamento? Es septiembre, mes del testamento. Ese es mío, hermana, ya me lo dijo a mí. Todo México de testamento. Sí. ¿Qué septiembre, mes del testamento? Dice mi papá, yo ya tengo mi testamento, aquí está mi servilleta. Ya se los contaremos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros otra semana más. Recuerden ponernos like, suscribirse, ver nuestro Patreon y seguirnos pues en todas las tarugadas que andamos haciendo, que recuerden que es por ustedes, para ustedes y también para nosotros. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.